Bangladesh, una nación que nunca verás en los folletos turísticos brillantes. Es un lugar donde los ríos fluyen como las venas de la tierra, pero ocultan secretos oscuros. Una nación donde millones luchan por sobrevivir cada día. Y tras los festivales coloridos y las sonrisas de los locales, se esconden horrores que los medios internacionales callan. ¿Quieres conocer la verdad sobre Bangladesh? ¿Datos reales que te dejarán sin aliento? Entonces mira este video hasta el final, porque te revelaré todo. Desde intrigas políticas y pesadillas sociales, hasta crisis económicas y desastres ecológicos. Será una hora de verdades que no verás en la televisión. Sumérgete en el abismo de Bangladesh y agárrate fuerte. Bangladesh es un país de contrastes, donde la belleza de la naturaleza coexiste con una realidad brutal. Oficialmente, la República Popular de Bangladesh, con una población de más de 174 millones de personas y una densidad de 1.120 habitantes por kilómetro cuadrado, es el país más densamente poblado del mundo, excluyendo los microestados. Imagina, un territorio algo más grande que la región de Moscú, pero con tantas personas que cada paso es una lucha por espacio, comida y agua. Es un lugar donde la vida es como un baile al borde del precipicio, y te contaré por qué. Empecemos con la historia, porque sin ella es imposible entender por qué Bangladesh es como es hoy. Hasta 1971, fue la provincia oriental de Pakistán, pero los bengalíes, que eran la mayoría, se sentían marginados. Su idioma, cultura e intereses económicos eran reprimidos. En 1952, el movimiento por el estatus del idioma bengalí fue el primer acto de resistencia, cuando estudiantes salieron a las calles exigiendo el reconocimiento de su lengua. Las protestas fueron brutalmente reprimidas, y ese día, el 21 de febrero, ahora se celebra como el Día Internacional de la Lengua Materna. Pero eso fue solo la chispa. Para 1971, la tensión alcanzó su punto máximo, y comenzó la Guerra de Liberación. No fue solo una lucha por la independencia, fue una carnicería sangrienta. El ejército pakistaní y sus aliados desataron una represión masiva. Asesinatos, destrucciones, violaciones. Según estimaciones, murieron entre 300.000 y 3 millones de personas, y millones huyeron a la India. Es una de las páginas más oscuras del siglo XX, de la que pocos hablan. Mira hasta el final para descubrir cómo estos eventos aún envenenan la vida del país. Tras la proclamación de la independencia el 16 de diciembre de 1971, Bangladesh enfrentó nuevos desafíos. Su primer líder, Sheikh Mujibur Rahman, prometió prosperidad, pero su gobierno terminó en tragedia. En 1975, fue asesinado en un golpe militar. Desde entonces, el país ha vivido una serie de golpes, asesinatos políticos e inestabilidad. Hoy, los dos principales partidos, la Liga Awami, liderada por Sheikh Hasina, y el Partido Nacionalista de Bangladesh, BNP, libran una lucha feroz por el poder. Esta lucha no es solo política, es una guerra que genera violencia, corrupción y caos. En 2004, por ejemplo, durante un mitin de la Liga Awami, explosiones mataron a 18 personas. Hasina sobrevivió, pero estos eventos no son raros. En agosto de 2024, protestas masivas lideradas por estudiantes obligaron a Sheikh Hasina a huir del país en un helicóptero militar. El ejército tomó el poder, prometiendo un gobierno provisional. ¿Pero qué pasará después? Nadie lo sabe. La inestabilidad política es como una enfermedad crónica en Bangladesh, y te revelaré cómo destruye la vida de millones. Ahora hablemos de los problemas sociales. Bangladesh es un país donde la pobreza no es solo una palabra, es una realidad diaria para la mayoría. Según datos de la ONU, una gran parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Imagina, el ingreso promedio por persona es de unos $400 al año en paridad de poder adquisitivo. Esto significa que muchas familias no pueden permitirse lo básico: comida, ropa, vivienda. Los niños trabajan en lugar de estudiar. En las ciudades, especialmente en Dhaka, la capital con unos 20 millones de habitantes, las calles están abarrotadas, y los barrios marginales crecen como hongos tras la lluvia. No hay un sistema de recolección de basura. Los desechos se acumulan en las calles, lo que no solo arruina el paisaje, sino que también provoca epidemias. La contaminación del aire es otro problema grave. Estudios muestran que causa miles de muertes al año, especialmente entre niños y ancianos. Dhaka es una de las ciudades más contaminadas del mundo, donde a veces respirar es más peligroso que fumar. Pero la pobreza no es el único problema. Las mujeres en Bangladesh enfrentan una desigualdad sistemática. Aunque el país presume de avances en los derechos de las mujeres, por ejemplo, gracias al microcrédito, popularizado por el premio Nobel Muhammad Yunus, la realidad está lejos de ser ideal. En las zonas rurales, los matrimonios precoces siguen siendo comunes, y la violencia doméstica es un tema tabú. En las ciudades, las mujeres trabajan en fábricas textiles por centavos, en condiciones que recuerdan a la esclavitud. En 2013,
El colapso de la fábrica Rana Plaza en Dhaka mató a 1.134 personas, principalmente mujeres. Fue una tragedia que conmocionó al mundo, pero las condiciones laborales han mejorado poco desde entonces. Mira hasta el final para descubrir cómo las grandes marcas internacionales se enriquecen con el sudor y la sangre de los trabajadores bangladesíes. La economía de Bangladesh es una historia de dolor y esperanza. El país ha dado un salto en la industria textil. Hoy es el segundo mayor exportador de ropa después de China. Pero tras este éxito se esconde la oscuridad. Las fábricas textiles operan en condiciones inhumanas, salarios bajos, falta de seguridad, jornadas de 12 horas. Los trabajadores, principalmente mujeres, ganan unos $100 al mes, apenas suficiente para sobrevivir. Además, el país depende del comercio exterior, y cualquier interrupción, como una pandemia o una crisis política, golpea la economía como un martillo. El yute, que alguna vez fue la base de las exportaciones, ahora juega un papel menor, pero la agricultura aún sostiene a 2/3 de la población. El arroz, el té y la mostaza son los principales cultivos, pero su producción sufre por inundaciones y ciclones. Bangladesh es conocida como la tierra de los ríos, y no es solo poesía. Alrededor de 700 ríos, incluidos el Ganges, el Brahmaputra y el Meghna, forman el delta más grande del mundo, pero también traen destrucción. Cada año, las inundaciones arrasan casas, cosechas y vidas. En 2020, por ejemplo, las inundaciones anegaron 1/3 del país, dejando a millones sin hogar. Los problemas ecológicos son otra cara oscura de Bangladesh. Además de las inundaciones, el país sufre los efectos del cambio climático. El aumento del nivel del mar amenaza con inundar las zonas costeras, donde viven millones. Los manglares de Sundarbans, patrimonio de la UNESCO, y hogar de los tigres de Bengala, están desapareciendo gradualmente. La contaminación de los ríos es otra tragedia. Los desechos industriales y las aguas residuales convierten los ríos sagrados en flujos tóxicos. El pescado, base de la dieta bengalí, se vuelve peligroso para la salud. Mientras el mundo habla de energía verde, en Bangladesh, la escasez de electricidad es común. El proyecto de la central nuclear de Ropur, construido con apoyo ruso, promete generar el 10% de la electricidad, pero su lanzamiento se retrasa constantemente. Mientras tanto, la gente en las aldeas vive sin luz, dependiendo de lámparas de queroseno. Los conflictos políticos no se limitan a la lucha entre partidos. En las colinas de Chittagong, al este del país, un conflicto entre el gobierno central y las tribus locales, como los Chakma, lleva décadas latente. Ellos exigen autonomía, y desde los años 70 ha habido enfrentamientos armados. El Tratado de Paz de 1997 redujo las tensiones, pero el problema persiste. También hay fricciones religiosas. El Islam es la religión principal, practicada por el 89% de la población, pero los hindúes, que representan el 10%, a menudo enfrentan discriminación. En 2024, tras la huida de Sheikh Hasina, circularon en redes sociales informes sobre ataques a hogares y templos hindúes. Algunas fuentes afirmaron que grupos radicales organizaron pogromos, pero los medios occidentales apenas lo cubrieron. ¿Verdad o exageración? Mira hasta el final para entender cómo la religión afecta la vida en Bangladesh. La cultura de Bangladesh es una fachada brillante que oculta problemas. El Año Nuevo el 14 de abril, los festivales de Durga Puja, los coloridos bailes Bharatanatyam y las obras de teatro Jatra crean la imagen de una nación alegre. Pero detrás hay barreras sociales. Por ejemplo, a los turistas se les aconseja evitar el contacto con mujeres locales para no provocar conflictos. Los hombres pueden ser amigables, pero su curiosidad hacia los extranjeros a veces raya en la intrusión. Además, hay páginas oscuras del pasado que aún generan controversia. Durante la Guerra de Liberación de 1971, el ejército pakistaní cometió crímenes masivos contra mujeres. Es una herida nacional de la que rara vez se habla abiertamente. Bangladesh es un país que lucha por sobrevivir. Hay logros. En los últimos 20 años, 20 millones de personas han escapado de la pobreza, gracias a programas de microcréditos, educación y salud. Pero los problemas son enormes. Corrupción, gestión ineficiente, sobrepoblación, desastres ecológicos. Es un lugar donde cada día es una prueba, pero la gente sigue sonriendo, bailando, celebrando. ¿Por qué? Porque no tienen otra opción. Su carácter nacional es la resiliencia, la creencia en la igualdad y la esperanza de un futuro mejor. Entonces, ¿qué oculta Bangladesh? Es un país donde la belleza de la naturaleza y la riqueza cultural chocan con la pobreza, la corrupción y la violencia. Es un lugar donde las intrigas políticas y los desastres ecológicos se entrelazan con la lucha por la supervivencia. ¿Has conocido la verdad que no muestran en la televisión? ¿Quieres más historias como esta? Suscríbete, dale like y comparte este video. Bangladesh no es solo un punto en el mapa, es el pulso de una nación que vive al límite. Gracias por ver hasta el final.